Mientras tanto, en América Latina. En Bolivia, las protestas afectan al sistema de hospitales. En Cuba, el Comando Sur se reúne con jefes militares. En Nicaragua, régimen muestra imágenes del líder indígena opositor. Este es el boletín semanal de Caminar Preguntando. Y mientras tanto, en América Latina, estas son las novedades más destacadas. Del 24 al 30 de mayo. Empezamos. En México, informe revela la crisis migratoria y la nula actuación del gobierno. Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 personas de terceros países entre enero de 2025 y marzo de 2026. Más de 4,300 eran cubanos, el grupo más numeroso. Washington y Ciudad de México no explicaron el acuerdo para las deportaciones o las responsabilidades de México con los deportados. Según un informe de Human Rights Watch, la mayoría llega sin documentos, dinero ni pertenencias. En el sur de México, los migrantes sufren violencia, hambre y falta de refugio. Los deportados no acceden a atención médica ni medicamentos. Para regularizar su estancia deben solicitar refugio. Los obstáculos: no tienen teléfono, no tienen citas y requisitos difíciles. México aceptó recibir a los cubanos y Cuba se niega a readmitirlos. Muchos permanecerán en un limbo legal. Human Rights Watch advierte que sin una solución como la residencia permanente, miles podrían quedar en situación irregular y con sus derechos vulnerados. Haitianos, venezolanos y nicaragüenses deportados a México tienen la opción de regresar a sus países, aunque desconocen qué les espera al volver. En Bolivia, la crisis amenaza a los hospitales y a la gobernabilidad. La Defensoría del Pueblo confirmó que un niño de 12 años falleció en camino a un hospital. Trabajadores de la salud marcharon exigiendo una pausa humanitaria para permitir el paso de suministros. Paz promulgó una ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y aumenta la presión para frenar los bloqueos. Organizaciones indígenas, campesinas y transportistas exigen la renuncia del presidente y lo acusan de no resolver la crisis económica. Estados Unidos calificó las protestas como un intento de desestabilizar al gobierno. Colombia llamó a una insurrección popular. Paz acusa a Evo Morales de orquestar el conflicto, aunque Morales niega las acusaciones y pide elecciones anticipadas. Mientras tanto, en dictaduras. En Nicaragua, el régimen muestra el delicado estado de salud del líder indígena. La policía de Nicaragua detuvo al líder indígena Miskito Brooklyn Rivera Bryan en septiembre de 2023. Hoy permanece hospitalizado en Managua con una condición de salud delicada y falla de múltiples órganos, según el gobierno nicaragüense. Rivera ingresó al sistema penitenciario el 29 de septiembre de 2023, tras su detención y desaparición. La vicepresidenta Murillo atribuyó su deterioro a problemas de salud previos y aseguró que recibe atención médica permanente. Murillo afirmó que Nancy Enríquez y Humberto Campbell lo visitan cada semana. También pidió por su recuperación y lo llamó hermano. Tininisca Rivera, su hija, rechazó esa versión. Aseguró que su padre estaba en óptimas condiciones al momento de su detención. Ella responsabilizó al régimen del deterioro de su salud tras casi 3 años bajo custodia estatal. La familia también denunció que las autoridades impiden las visitas familiares. Según Tininisca Rivera, las imágenes difundidas por el gobierno muestran condiciones de trato indignas e inhumanas. En Cuba, el Comando Sur se reúne con altos mandos militares. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se reunió con el general Roberto Legra Sotolongo y otros mandos cubanos, en medio de una tensión política y económica en la isla. Oficiales estadounidenses evaluaron las condiciones de seguridad de la base de Guantánamo y revisaron medidas de protección para el personal militar y sus familias. También analizaron la preparación operativa de las fuerzas desplegadas. Medios estadounidenses informaron que Washington estudia nuevas medidas para aumentar el aislamiento del gobierno cubano. Cuba ya enfrenta una crisis económica. Existe escasez de alimentos, medicinas y combustible. En las últimas semanas aumentaron las protestas internas y la presión internacional por una posible crisis migratoria que repercute en México y Brasil. Y mientras tanto, en el resto de la región.
Perú va a la segunda vuelta con un alto porcentaje de indecisos. En Perú, la segunda vuelta electoral sigue abierta. El 34% del electorado aún no ha definido su voto. El grupo incluye a un 13.4% de indecisos, un 22.6% que votaría en blanco o anularía su voto y un 2.4% que no acudiría a las urnas. Este bloque podría determinar el resultado final. Según la encuesta CPI, Keiko Fujimori obtiene el 32.5% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 29.1%. La diferencia se mantiene dentro del margen de error, por lo que la contienda continúa en empate técnico. La indecisión alcanza el 19.3%, tanto en la costa como en la Sierra Norte. En Lima y Callao, el voto blanco o nulo llega al 22.8%. En la región oriental, los indecisos representan el 11.9%, mientras que el voto blanco o viciado asciende al 24.3%. Los electores de entre 40 y 70 años registran el mayor nivel de indecisión, es del 16.2%, por encima de los votantes más jóvenes. Además, el debate entre ambos candidatos aún podría cambiar las tendencias. Chile está generando energía solar para más de 200.000 viviendas. El desierto de Atacama impulsa la transición energética en América Latina. Su intensa radiación solar favorece proyectos como la planta híbrida Víctor Jara de Contour Global, una empresa del grupo KKR. La central combina energía solar con baterías de almacenamiento. Según la compañía, el sistema puede entregar 200 megavatios durante 6.5 horas después del atardecer. Esto permite mantener el suministro de electricidad limpia incluso durante la noche. Un megavatio puede abastecer en promedio a 1.000 hogares. Por ello, la planta podría cubrir el consumo de unas 200.000 viviendas, además de apoyar la demanda de ciudades medianas y zonas industriales. El proyecto requirió una inversión de $500 millones. Además, cuenta con el sistema de almacenamiento BESS de mayor duración en América Latina. Esto fue Mientras tanto en América Latina, porque en la región siempre hay noticias que contar. Este podcast fue producido por César Mendoza. En la edición estuvo Clara Roballo. Agradecemos el apoyo a nuestros locutores de la región, como Dora Roset desde Brasil. Lee más noticias en caminarpreguntando.com. Hasta la próxima.